secundaria y directo, organizado por la Universidad Politécnica Salesiana. Tenemos la presencia de expositores ponentes de talla internacional y vamos a iniciar con las palabras de nuestro rector, el padre Juan Cárdenas. Padrito, ¿cómo está? Perdón que no me conecté yo. Muchas gracias. No abrió. Tiene que abrir casi en Zoom. Me parece que le puso como usted ha dado a mi compañera. ¿No? A los organizadores y a los panelistas. Ya. Asistimos a un momento crítico para Permítame, la ya le sociedad veo, global y para el Pablo. Ecuador. Sí, lo que pasa es que estoy justo con un padre, por eso es que le pedí que me abría. Una coyuntura amenazante y peligrosa. Ya. Es innegable todo el dolor que está viviendo el mundo entero. No solo es perturbadora la crisis sanitaria por la pandemia. A lo largo de la historia, la corrupción política ha sido objeto de preocupación y reproche en todos los ámbitos sociales, pero desde la mitad del siglo XX, este fenómeno se ha hecho más visible e incluso me atrevo a decir que se ha ido especializando en sus formas. Los señales de declive sociales son el aumento de la desigualdad, donde millones de pobres son y el aumento de desempleo, que en medio de esta crisis, en Ecuador a fines de junio sumaban más de 1 millón de desempleados, aunque la semana anterior las noticias daban cuenta de que ha habido una recuperación en 517,000 empleos. La pérdida de la confianza en las instituciones, incluidas las de la educación, los escandalosos hechos de corrupción en todos los niveles de la sociedad, el creciente escepticismo y rechazo a los políticos y líderes inescrupulosos que, curvándose sobre sus intereses personales, han olvidado que su responsabilidad es el cuidado del bien social, del bien común. Han ensuciado la estética de la auténtica política, haciendo de ella el pretexto para la búsqueda de privilegios y de enriquecimientos ilícitos. Solamente como ejemplo, ayer las noticias daban cuenta de que la Asamblea Nacional tiene apenas el 2% de credibilidad y de aceptación social. Datos que alarman y preocupan. De lo dicho a la necesidad de preguntarnos cómo recuperar la confianza social, cómo recuperar el sentido moral y ético de la vida. Ante estas prácticas escandalosas y tendencias desestructuradoras de las sociedades, la universidad no puede permanecer indiferente y no puede estar fuera de los debates de la sociedad. Ni la sociedad puede prescindir de la universidad, ni la universidad de su entorno social y cultural. La institución universitaria tiene que legitimar su autonomía y autoridad y tiene necesariamente que recuperar su palabra y dejar su silencio. No podemos encerrarnos en nuestras prerrogativas científicas y académicas. Como academia debemos combatir todo aquello que no ayuda ni a la construcción de la persona ni al bien de la sociedad. Para ser consecuentes con nuestra misión en la búsqueda de la transformación de la sociedad, hemos de ser críticos y hemos de ofrecer una ciencia con conciencia, una ciencia con sentido ético en nuestro servicio. Pues ya lo decía Don Bosco, la ciencia sin conciencia es la ruina del ser humano. Felicito al grupo de investigación Ataraxia por esta iniciativa, más aún cuando nos encontramos ya en una coyuntura de política electoral. Estoy seguro que estos espacios de reflexión, análisis y debate contribuirán en la formación de la conciencia ética y política de la ciudadanía en general y ojalá también de quienes tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de la sociedad. Pues no basta diferenciar y conocer el bien y el mal, las acciones buenas o malas. Hemos de recuperar el sentido ético que como concepto en la disciplina significa
La ética, orientar el comportamiento humano hacia el bien. Pero para ello hace falta reconocernos como sujetos autoconscientes, sujetos cognoscentes, pero sobre todo sujetos conscientes para elegir siempre el bien. Les invito a que disfrutemos de este espacio. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Padre Juan, por esas palabras. Qué importante es el que nosotros nos convirtamos justamente en esos seres humanos, esas personas, seres históricos que asumen y toman conciencia de la realidad. La modalidad de este webinar implica la participación de los ponentes. Cada ponente tendrá entre 25 y 30 minutos para hacer su exposición y se irán recogiendo las preguntas que se pueden ir haciendo en el chat o en el apartado de cuestiones y preguntas, ¿no? Cada ponente, habíamos manifestado, va a hacer su exposición durante 30 minutos. Vamos a presentar en primer lugar a los ponentes que nos acompañan esta tarde. Tenemos a la expositora PhD Diana Salmón, que es de México, al doctor Padre César Ramírez, que es de Colombia, y al doctor Víctor Isa Villasís, también PhD, y docente de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, del campus Guayaquil. Bien, vamos entonces a dar paso a Diana Salmón. Ella es PhD, está haciendo un doctorado, es doctora en bioética, tiene un MBA en especialidad en finanzas y tiene estudios en la Howard Law School y también en la Universidad de Monterrey, en la TEC de Monterrey, donde ha obtenido justamente ese MBA. Bien, entonces la doctora Diana Salmón nos va a presentar su ponencia sobre la idea de ciudadanía desde el personalismo. Te escuchamos, Diana. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Antes que nada, pues un agradecimiento especial. Muchas gracias, Padre. A la Universidad Salesiana Politécnica de Ecuador y pues particularmente al doctor Víctor Isa y al doctor Roberto Briones por la invitación. Desde aquí, desde México, un cordial saludo. Les envío este cariño de parte de México a esta ciudadanía hermosa que es la ecuatoriana, a la que le tenemos un cariño muy especial. Y bueno, voy a compartir una pantalla, voy a compartir una presentación, espero que puedan verla. Me parece que sin problema, ¿verdad? Nos dicen que la pongamos así. Entonces, bueno, nosotros hablamos en este tema, hablaremos de ciudadanía y personalismo. Y para hablar de ciudadanía y personalismo, le quité la frase de la idea de ciudadanía y personalismo porque no vamos a meternos en problemas de idealismos y tendríamos que estar platicando aquí de Platón. Y además de que tenemos poco tiempo, pues no es realmente el tema. El tema es hablar de ciudadanía y personalismo. Y para hablar de esto, nosotros forzosamente nos tenemos tendríamos que hablar forzosamente de qué es ciudadano, desde el origen, significado y realidad. Ciudadano viéndolo desde, o el concepto no de adjetivo, sino de sustantivo, porque es un sustantivo que encierra mucho contenido, que encierra profundidad, que encierra responsabilidad. Si lo vemos como el concepto que dice la Real Academia Española, que es un miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes, y lo vemos en contenido, vemos que estamos hablando de un miembro, de un titular de derechos políticos, de alguien. Entonces estamos remitiéndonos forzosamente a que tenemos que hablar de la persona, es una persona forzosamente. Y llegamos aquí a que la persona es un ciudadano. ¿Y por qué forzosamente tiene que ser una persona? Pues porque tiene que ser este ser con libertad y raciocinio, capaz de ser titular de derechos y deberes.
Y con estas características que es esta persona, pues nos remontamos un poco a la reflexión. Y quiero invitarlos a hacer esta breve reflexión porque finalmente nosotros estamos haciendo pues reflexión filosófica y sabemos que la filosofía comienza con esto, precisamente con una reflexión. Y con esta reflexión empezaríamos para poder conocer qué es esto de ser persona, pues con estas preguntas: ¿quién soy? ¿Qué significa ser persona? Y tal vez estas preguntas para nosotros suenen pues lógicas, ¿no? Pensar que debería partir de aquí todo cuestionamiento y que ese sería el punto de partida para todos mis estudios, si estoy viendo el punto de vista ético, o estoy viendo el punto de vista social o algún otro estudio acerca de la persona. Sin embargo, no fueron los primeros cuestionamientos que se hicieron desde antiguo. Decíamos que veíamos a Tales de Mileto con esta frase de todo es agua, que se preguntaban de qué está hecho todo. La primera pregunta que se hizo el ser humano en realidad fue en relación con el mundo, en realidad con la naturaleza. Y así va pasando este pensamiento clásico hasta llegar a los pitagóricos, que los pitagóricos ya observaban una dualidad en el hombre y ya veían la importancia del alma, ¿verdad? Aunque desdeñaban el cuerpo. Pasamos a Sócrates, Aristóteles, Platón, que a pesar de todas sus diferencias ideológicas y todas sus diferencias en pensamiento, pues en algo tuvieron mucha similitud y fue que nos dejaron un legado reflexivo del conocimiento del ser y un legado muy rico que hasta la fecha nos puede ayudar para el conocimiento del ser humano. Y el hombre se cuestiona, y así como yo los invito a esta reflexión, pues el hombre se cuestiona, el hombre reflexiona. Y en ese reflexionar, en ese pensar, el hombre ha encontrado respuestas. Muchas de ellas, de algunas cuestiones que puede resolver, que incluso puede garantizar por medio de un experimento, que puede ser experimental, y todo este conocimiento, este logo, lo puede meter lo puede encasillar en algo que se va llamando ciencias, ¿no? Sin embargo, muchas respuestas han quedado sin resolver, entre ellas el cuestionamiento del espíritu, del alma. Y así las ciencias van creciendo y este logo y estas ciencias, hablando de las ciencias positivas, me refiero cuando digo esto, y de las ciencias tecnológicas, pues estas ciencias, este conocimiento va rebasando al hombre, rebasando este conocimiento reflexivo, este conocimiento filosófico, y lo va rebasando. Y se va creando un abismo enorme entre las ciencias positivas y las tecnológicas y las ciencias humanistas, las ciencias filosóficas, las ciencias reflexivas. Y muy probablemente yo les diría que este abismo se creó porque posiblemente se tardó el ser humano en comenzar con esta simple pregunta, la pregunta de quién soy, qué significa ser persona. Este conocimiento, haciendo un paso rapidísimo por la historia del pensamiento, pues este pensamiento va trascendiendo, se va heredando y pasa a pensamiento del griego a la Edad Media, al Renacimiento, grandes pensadores y ricos pensadores que dejaron impreso su pensamiento como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino, la corriente franciscana, la mística especulativa, hasta el modernismo, con todos estos ismos, el racionalismo, el empirismo, hasta que llega el siglo XX. Y en este siglo, en este hoy, es cuando con más fuerza y con más importancia, por muchas de las condiciones que ya comentaba el padre en esta introducción, es que nosotros tenemos que preguntarnos quién soy, qué significa ser persona y para qué es. Y a partir de ahí, cuáles son las consecuencias de sus actos. No podemos estudiar la ética si no hemos estudiado realmente una antropología o no tenemos una base antropológica para hacerlo. De todo este legado filosófico, se han juntado otro tipo de conocimientos para ver al ser humano. Conocimientos de psicología, biología, medicina. Hoy en día, sin precedente, tenemos conocimientos médicos. El día de hoy se celebra el Día del Médico en México y realmente pues esa labor que tiene este médico en la visión del hombre es importante, ¿no? En la parte corpórea del hombre.
la sociología, las ciencias sociales e incluso la teología que hoy en día tiene que ser también parte de todo este multidisciplinaria visión del ser humano. Y es el propio hombre quien responde a esa pregunta de quién soy. Lo responde a través de su persona misma, a través de su corporeidad, de sus actos, de su vida. Es el mismo hombre quien va develando quién es. Vamos pasando con estos pensamientos desde ser un cuerpo separado de un alma, esa alma que se encuentra en una cárcel que decían los antiguos filósofos, a ese superhombre, esa sustancia racional o pura vanidad, a ya encontrarnos, enfrentarnos con qué es ser persona. Persona vista como un ser corpóreo, psíquico y espiritual, sensible, con dignidad propia, con libertad y raciocinio, siendo un ser interrelacionado con otros seres, que lo llevan a tener una responsabilidad dada por sus propias características. Y también reconocer que es un ser creado, que es un ser finito, con su propia historia de vida. Y desde aquí, desde partir de este concepto de persona, de este ser, es que se crea toda una filosofía. La persona se vuelve el centro del estudio de una escuela filosófica, el personalismo. Y así es como se presenta el personalismo, como una escuela filosófica. El personalismo es esta filosofía que nace en la primera mitad del siglo XX. Nace como respuesta precisamente a una situación con un contexto histórico, lo que estaba sucediendo en ese momento en Europa, que eran individualismos exacerbados por un lado, y por el otro lado colectivismos que estaban poniendo en riesgo la dignidad del ser humano, que estaban poniendo en riesgo a la persona, que la cosificaban, que la llevaban a un punto que no debía ser. El personalismo tiene una principal característica, que es profundizar en el cuestionamiento inicial de quiénes somos, que decíamos que tal vez debimos haber empezado con esta pregunta desde hace muchos años. Se le ha atribuido a los personalistas franceses su progenitura. Estoy segura que algunos de estos nombres ustedes ya los han escuchado y los han escuchado mucho. Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Gabriel Marcel, Maurice Nedocel. El personalismo se aleja de todo concepto que consifique a la persona. Desde la persona misma, desde esa persona como vimos corpórea, espiritual, psíquica, aborda los temas de epistemología, lógica, antropología, estética, sociopolítica, metafísica, arte, ontología, bioética, con mucho énfasis. Nosotros recordaremos a Helio Esgrecia en todo esto, que fue el iniciador de la bioética personalista. Da unicidad a la persona y a sus acciones. Reconoce la dignidad, porque es desde la dignidad de donde ve todo lo demás. Su relación con otros seres y la naturaleza. Justo desde la bioética es donde estudia esa relación que se tiene con la ecología, reconociendo la dignidad del ser humano, el ser humano que está por arriba, por esa dignidad de los otros seres, pero por arriba con responsabilidad. Y que esa responsabilidad lo hace precisamente ver el estado que guarda la naturaleza y los demás seres en el mundo de acuerdo a su formación o la deformación de la persona. En el personalismo, el corazón toma un lugar en el estudio de la espiritualidad del ser, un lugar al mismo nivel que la voluntad y que el intelecto. El corazón, decía Dietrich von Hildebrand, como centro de espiritualidad y esfera afectiva. Desde el personalismo surgen los filósofos con responsabilidad, con la responsabilidad de actuar. Dice que el filósofo no tiene que ser aquel filósofo que se contenta con el saber y con tener esa sabiduría y tal vez traspasarla a los demás, sino que tiene que ser un filósofo que sea congruente con su pensar y con su hacer. Recordamos ahora a los sofistas y a Sócrates, cuando los sofistas muchas veces lo único que hacían era quererse ver. Y Sócrates decía que tenemos que tener esa relación con la verdad, que si quieres ser filósofo tienes que tener ese compromiso con la verdad. Pues ahí me recuerda mucho el personalismo esto, porque el personalismo habla de congruencia. Surge como una filosofía práctica en la bioética, en la psicología aplicada,
en la sociopolítica y en la ética aplicada, incluso en la administración pública y en la administración privada. Desea dar respuesta a problemáticas sociales con solidez de argumentos y surgen grandes personalistas. Dentro de los grandes personalistas surge, por ejemplo, los personalistas franceses como Emmanuel Murier, los italianos como Luigi Stefanini, los polacos como Karol Wojtyła. En Alemania podemos reconocer nombres importantes como Max Scheler, como Dietrich von Hildebrand. En España, pues obviamente Juan Manuel Burgos, Ortega, Unamuno, Marías, Juan Marías, y también británicos y norteamericanos como McMurray. Todos estos grandes personalistas, yo les recomendaría la obra de Introducción al Personalismo de Juan Manuel Burgos, que hace una buena compilación de todas las biografías, porque hablando precisamente de que el personalismo es congruente, tiene que ser autobiográfico también. Y dentro de esto que les decía, de que el personalismo llama a la acción y llama a que se tiene que ver realmente reflejado el personalismo, no solamente en el pensamiento, sino en la acción, pues les tengo dos ejemplos, ¿no? Uno es Jacques Maritain, que seguramente también lo hemos escuchado, que tuvo una participación muy directa en la Declaración de los Derechos del Hombre. Se comenta que cuando estaba en discusión los derechos del hombre, en aquel entonces, antes de 1946 fue cuando empezaba todo esto, ya publicado en 1948, se dice que estaban en este discurso en la UNESCO y que llega este gran personaje, Jacques Maritain, con un discurso de idea de cooperación, de tolerancia, de una posibilidad de encuentro en la comunión de esta naturaleza humana, y habla de la diversidad. Él habla de que dentro de toda esta diversidad debemos de encontrar un diálogo, debemos de encontrar ese bien común. Dice textualmente, puede que las ideas provoquen distancia entre los seres humanos, pero debemos dejar que el corazón nos descubra los perfiles de nuestra común naturaleza. Bueno, su discurso fue maravilloso y no es que todos estuvieran de acuerdo con él, sino al contrario, muchos que estaban en disgusto con sus ideas estuvieron de acuerdo con su discurso. Y así logran promulgar estos derechos del hombre y son publicados en 1948. Este señor von Hildebrand también, con su compromiso con la verdad, fue catalogado como el enemigo de Hitler, perseguido por parte de la lista de muerte nazi. Y tengo, me parece ya nada más un minuto, por lo que me voy al final de la presentación. La persona es capaz de ejercer características tomando decisiones como ciudadano. Pero este ciudadano, visto que siendo lejos del colectivismo, por su importancia en los intereses de cada una de las personas y alejándose de una individualidad exacerbada y un colectivismo exacerbado. El amor y el deber cobran vida y cada una de las personas de la sociedad encuentran su verdadera realización en el encuentro con su corazón, con la verdad en el personalismo. Ser ciudadano, entonces, implica involucrarse de forma voluntaria y como personas libres en la sociedad. La invitación desde el personalismo es ser ciudadanos en el ejercicio de nuestras capacidades y compartir ese despertar, dicen despertar personalista, desde la persona misma, para ver que somos capaces de trascender y hacer un mundo mejor. Los dejo con este mensaje de Juan Manuel Burgos, que dice que ser libres no consiste tanto en elegir, sino en la capacidad de construirnos a nosotros mismos, de autodeterminarnos a través de las elecciones, y que podemos decidir no solamente qué queremos ser, sino quiénes queremos ser a través de cada uno de nuestros actos. Muchísimas gracias por el tiempo. Le agradeció muchísimo a Diana por su presentación e incluso lo ha hecho de forma muy ágil. Habíamos dicho que iba a tener un poquito más de tiempo porque ella decía, hay poco tiempo, pero está bien. Excelente tu presentación sobre idea ciudadana desde el personalismo. Yo he tomado algunas notas aquí que tú empezabas planteándonos justamente esta pregunta, ¿no? ¿Qué es ser ciudadano? Y la pregunta tal vez debería convertirse no en qué es, sino quién es.
el ciudadano, es lo que nos ha planteado, y relaciona la persona con el ciudadano. El ciudadano es la persona y la persona es un ciudadano. Estas son las preguntas que son, pero más que antiguas. La pregunta del quién soy, qué significa ser persona, y que la filosofía ha intentado irlas dando respuesta a lo largo de la historia. Y también nos ha hablado sobre el origen del personalismo, en donde nos ha dicho que el personalismo surge como defensa de la dignidad de la persona, ya que surge en un momento conflictivo en el mundo entero. Y también plantea que el personalismo persigue dar respuesta a las problemáticas sociales con solidez de argumentos, es decir, es una postura filosófica, pero que no se queda solamente en las ideas, decía Diana. No tiene que quedarse solamente en conocimiento, sino que tiene que ser práctica. Por eso ella habla de una ética aplicada a la que nos invita el personalismo. Nos nombró varios personalistas y especialmente nos recomienda leer el libro de Juan Manuel Burgos, Introducción al Personalismo. Muchas gracias a Diana Salmón por su exposición. Vamos a dar paso al siguiente expositor, que es el padre César Ramírez. Y antes de eso, pues decir a todos los participantes que tienen la opción de hacer preguntas sobre las exposiciones a través del chat o si no también de la sección preguntas y respuestas. Bien, entonces vamos a dar paso al padre César Ramírez. Él pues es colombiano. Él primeramente tuvo una especialización en la Universidad Pontificia Bolivariana en televisión. Luego obtuvo una especialización en doctrina social. Posteriormente hizo una especialización en gerencia. Luego obtuvo un magíster en maestría en teología en la Universidad Pontificia Bolivariana y también es doctor tanto en teología como en filosofía en la misma universidad. Y entonces damos paso al padre César. Lleva también él un programa de televisión en la ciudad de Medellín. Así que bienvenido, padre César. Un gusto contar con su presencia. Le escuchamos. Gracias, un saludo a todos, una oportunidad para que, como nos lo expresaba el rector, aprendamos a ver en la academia la oportunidad de tener algo que decir. Y máxime en estos tiempos en los que no solo hay que ser, sino parecer. Todo esto que nos lleva a esa formación entre ética y ciudadanía se convierte en un elemento no solo fundante, sino fundamental para acercarnos a cualquier tipo de pensamiento y de momento. Por eso uno en lo cotidiano solemos utilizar una expresión, no sé, acá en Colombia la usamos mucho, y es que se dice, no sé si en México, en Ecuador, hay una expresión que dice que los seres humanos no tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos. Como quien dice, ¿qué es eso que proyectamos? Y en eso que proyectamos aparece indiscutiblemente un elemento fundamental y es una pregunta. Y es esa a la que se refiere si hay en nuestra vida principios no negociables. Pues bueno, para ello, indiscutiblemente, Jean-Paul Sartre tendrá mucho que decirnos. Y en ese tener mucho que decirnos, precisamente hay una expresión de David Hume en investigación sobre los principios de la moral que se vuelven determinantes. Leo textual. Así como los choques recíprocos en la sociedad y los conflictos debidos al interés y al egoísmo han obligado a la humanidad a establecer las leyes de la justicia a fin de preservar las ventajas de la asistencia y la protección mutua, así también las eternas confrontaciones debidas al orgullo y al amor propio de los hombres en compañía han dado lugar a las reglas de los buenos modales o cortesía con el propósito de facilitar el teatro entre las almas y una pacífica convivencia y relación.
¿qué es eso que realmente nosotros mostramos cuando nos mostramos? Sartre va a tener unas posturas muy interesantes donde lo más importante, me voy a centrar sobre todo en las grandes conclusiones desde su fenomenología existencial, como he decidido plantearle. Estos planteamientos desde la fenomenología existencial son nuevos, pero ustedes pueden encontrar en mi Google académico cerca de 4 artículos ya publicados en revistas indexadas en Scopus, precisamente sobre toda la ética sartriana, pero desde unas diferentes posturas que nos van a permitir, y acá metiéndonos en una reflexión un poco más en línea, ¿sí?, hacia la fenomenología existencial que desde la conciencia y el yo nos va a proponer Jean-Paul Sartre. Uno puede empezar diciendo, claro, los seres humanos a lo largo de nuestra vida nos hemos inclinado por una serie de valores, y esos valores han configurado sociedad, y esa configuración de sociedad se ha ido dando como por configuración de identidades. Ustedes y yo nunca tuvimos la oportunidad de elegir seguramente qué país, dónde nacer o la familia en la que estamos, pero a medida en la que crecemos sí podemos elegir otras cosas. Podemos elegir cómo ir formando el carácter, podemos elegir a quién querer, podemos elegir por qué apostarle en nuestra vida. Y entonces aparecen esas categorías como por configuración de teológicas, incluso permítanme la palabra, teleológicas, o sea, en términos de finalidad, acerca de ¿acaso estamos caprichosamente ante el azar, ante los elementos ya preestablecidos? ¿O nosotros construimos la historia y esa historia se va dando como una elección de valores? Jean-Paul Sartre en el existencialismo es un humanismo, nos va a decir que elegir esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca elegimos mal. Oigan a Sartre. Y entonces, si no elegimos mal, va a continuar él diciéndonos, nosotros inventamos los valores, no significa más que lo siguiente, que la vida a priori no tiene sentido. No me voy a detener acá en una crítica interesante que Sartre le hará a Emmanuel Kant, por ejemplo, y cómo se establecen los juicios de valor del a priori o al posteriori desde la mirada sartriana. No, pero digamos sí que no tendrá sentido una elección desde esa mirada. Antes de que ustedes vivan, dirá textualmente Sartre, la vida no es nada. Les corresponde a ustedes darles un sentido, y el valor no es otra cosa que ese sentido que ustedes eligen. Imagínense, uno perfectamente podría decir, estamos ante una propuesta de humanismo. Ese va a ser mi gran consideración desde la fenomenología hacia el final. Estamos ante una construcción de lecciones en la que continuamente los valores van apareciendo y sobre todo que van conduciendo al hombre a una voluntad legisladora, pero se legisla con responsabilidad y esa responsabilidad es real. Por eso el existencialismo sartriano no lo podemos entender simplemente como un nihilismo. Entonces, claro, uno se queda a veces con Sartre con la categoría del absurdo o del arrojamiento. Sartre conoció a Heidegger y leyó a Heidegger, y Sartre leyó Ser y Tiempo de Heidegger, y Sartre tiene unas consideraciones al respecto y se acercó a muchos otros, pero aquí nos va a interesar toda esa mirada de un existencialismo no en decadencia, sino de un existencialismo que aboga por un humanismo, permítanme la palabra, humanista. Es decir, cómo hacer que la persona sea más ser humano, sea mejor ser humano. A cualquiera de nosotros nos puede pasar situaciones como esta, que a lo mejor en nuestro quehacer cotidiano laboral nos digan, hombre César, hombre Diana, hombre Carlos, cualquiera sea el nombre que tengamos, no te entiendo. No sé cómo puedes ser tan bueno en lo que haces, tal vez en tu profesión, en lo que realizas, en tu oficio, pero cómo eres tan torpe siendo ser humano. Y entonces
esa mirada humanista de Jean-Paul Sartre va a empezar a ir creando y a configurando no solo un tipo de ser humano, sino un tipo de moral y de ética en el ser humano. Por eso el existencialismo, ¿sí?, es una negación de la moral establecida, pero es una afirmación de la moral desde la filosofía, por supuesto. ¿Por qué? Habla de la moral de la libertad, que le permite al hombre crear, y a la vez es una afirmación de la existencia de unos límites en la libertad que permiten la existencia de la moral. ¿Y eso qué nos va a permitir? Caer indiscutiblemente en lo que bien podríamos llamar un relativismo amoralista, es decir, un relativismo en el que no quepa la moral. Sartre se verá obligado, por supuesto, a dar argumentos para defender su moralidad. ¿Desde dónde? Desde las situaciones límites, desde la contextualización. Y para eso, por supuesto, tendrá una gran influencia y es el indeterminismo ontológico. Existe el ser. Y entonces imagínense que ante esas posturas de primero es el ser y después el existir, ahora será la existencia la que preceda a la esencia y se convertirá en un asunto ontológico absolutamente fundamental. Es más, aquí podríamos atrevernos a decir cosas como estas. Ante eso que la modernidad o la posmodernidad ha llamado la muerte de la metafísica, la desaparición de la metafísica, es el nuevo resurgir de las cosas que realmente importen. Pero para eso hay que correr riesgos. Pero para eso también hay que evitar riesgos. Y dentro de esos riesgos que hay que evitar, indiscutiblemente, es el riesgo que exige caer, o es el riesgo de caer en una libertad que exige una indeterminación, lo que nos llevaría indiscutiblemente, sí, a un subjetivismo de los valores del hombre. Ante eso, uno podría decir que la moral concreta que busca el hombre que propone Sartre se convierte en un compromiso. Y ese compromiso tiene posturas y ese compromiso requiere de todos y cada uno de nosotros miradas puestas, apuestas. Es decir, saber efectivamente que estamos ante una condición humana que se vuelve proyecto. Esto es muy importante porque la contemporaneidad no nos va a hablar de proyectos, nos va a hablar de trayectos. Los seres humanos nos construimos en el paso, en el día a día. Adiós a las relaciones estables. No necesitamos cosas que duren. El hombre como proyecto está mandado a recoger y sin embargo desde la propuesta de libertad sartriana, incluso asociado a la nada y a la angustia, se va a convertir como en los principales elementos para ese resurgir fundamental que van a ser. El hombre reconoce al hombre como un ser que elige y por eso, como ser que elige, maneja una serie de relaciones con la elección de los valores y los comportamientos. Uno podría decir, bueno, y en el fondo, ¿ante qué estamos en ese elegir permanente? Claro que estamos ante algo. Fíjense, estamos indiscutiblemente ante una oportunidad única. Estamos ante un instante en el que, como leeremos acá, todo ocurre como si para todo hombre, toda la humanidad tuviese los ojos fijados sobre lo que hace y se regulara conforme a lo que hace. Y cada hombre debe decirse, estoy seguro de tener derecho a actuar de tal manera que la humanidad regule mis actos. Estoy seguro de actuar de tal manera que la humanidad regule mis actos. En la página 31 del existencialismo es un humanismo. Sartre va a ser reiterativo. Por eso toda esta propuesta de Sartre acerca de la ética tiene una serie de planteamientos y de interrogantes para la humanidad, por supuesto. La ética de carácter humana, inclusive la que resulta inútil para los dioses, para las divinidades, en caso de entrar al campo teológico, y para los esclavos, es al mismo tiempo una ética de carácter mundano, es decir, es una ética que existe porque estamos influenciados de manera directa por el mundo. El obrero depende de su superior
El asalariado depende de su jefe. Aparece en Sartre una categoría muy importante, que es la categoría de condición de obligación categórica, y se basa precisamente en algo que para Sartre será fundamental antes de entrar a su aspecto fenomenológico. Y eso que será fundamental se ve reflejado, ¿sí?, en un momento único, que es el que aquí aparece en Cuadernos para la Moral, y será aquel que nos diga que, miren esa expresión, la presencia en mí de la libertad, no tal como existo, sino tal como es, la libertad como elección hecha ya al margen de toda situación. Lo que define la elección libre no es ya la libertad, sino que una elección es libre cuando tiene la característica de ser incondicionada. Resalto incondicionado. Lo condicionado es así la garantía de la libertad. La libertad queda fijada de ese modo en la eternidad, en el preciso instante en el que elige. Es la elección concreta en todas sus estructuras, aunque intemporal, es decir, inexorable, inalterable e inmediata. Rasgos, todos ellos, de una elección realizada en la violencia. El deber es así, la interiorización de la violencia de otro. Ese fragmento de Cuadernos para una Moral nos deja ver indiscutiblemente que estamos ante una necesidad y ante una pregunta lógica. Bueno, y entonces, ¿qué camino tomar? Y Sartre nos va a decir, venga, yo le ofrezco algo. ¿Qué me ofrece Jean-Paul Sartre? Entonces Sartre nos dirá, bueno, le voy a ofrecer una fenomenología existencialista, ¿ok? Y entonces esa fenomenología existencialista, ¿qué bases y qué raíces tiene? Uno podría plantear perfectamente que con la finalidad de exiliar al yo de la conciencia, Sartre escribe La trascendencia del ego, que fue una obra redactada en 1934, cuando él estuvo en Berlín, pero que se publicó en 1936, 2 años después, en la sección de antropología, ¿sí? Y que es considerada como el primer aporte sartriano a la filosofía francesa del siglo XX. Claro, porque estamos ante la expulsión del yo de la conciencia como un proceso complejo, por lo que es bueno contextualizar un poco y brevemente. Digamos que en la primera edición de La Lógica, Husserl juzgaba como inadmisible e innecesaria la idea de un yo puro. Inadmisible e innecesaria la idea de un yo que fuera originario, unificador, que fuera premisa o que fuera estructura anterior de la conciencia. Esa discusión ya había sido planteada por Kant, quien, siguiendo a Descartes, propone en Crítica de la razón pura la existencia de un yo que, a diferencia del yo empírico, garantiza en sí la unidad trascendental de la conciencia, lo que va a permitir que el conocimiento sea un conocimiento a priori. Esa defensa del yo trascendental incluso ya había sido asumida por un pedagogo alemán neokantiano llamado Paul Natorp, ¿sí?, quien va a plantear palabras más, palabras menos, va a usar el término traduciéndolo por conciencialidad. Por eso en algunos de los escritos, si ustedes rastrean las publicaciones que les mencionaba ahora, ustedes van a encontrar que en algunos escritos yo voy a hablar más que de conciencia, de conciencialidad, porque me voy a referir fundamentalmente a ese estado en el ser humano, no solo en el que se toma conciencia de sí, sino en el que la libertad termina interviniendo de tal manera que esa condena por la libertad se convierte en un cuestionamiento permanente. Ahí ya, por supuesto, en todo ese personaje de Roquentin, una experiencia en Sartre de cosas elementales. Nosotros nos acostumbramos mucho a leer a Sartre desde sus obras, pero casi nunca lo leemos desde sus obras de teatro. Y eso también es muy importante para entender a Sartre. En la quinta investigación de la primera edición de Investigaciones Lógicas, Husserl va a explicar
que aunque las vivencias intencionales constituyen un núcleo fenomenológico del yo fenoménico, eso no significa que el yo se superponga a las vivencias. Es decir, a las vivencias no se les adjudica el yo como un foco idéntico de unidad esencial. Y eso va a ser fundamental para que en ese diálogo entre Husserl y Sartre haya no solo cosas que decir, sino cosas nuevas que plantearse, ¿sí? Husserl va a calificar como negativa al yo puro como una especie de escepticismo insostenible. Es más, en el prólogo de 1913 a la segunda edición de sus investigaciones lógicas, Husserl va a decir en la página 30, no apruebo ya la negación del yo puro. Miren eso, no apruebo ya la negación del yo puro. Y en la nota a pie de página a esta afirmación que hace en la segunda edición, Husserl va a comentar que ha aprendido a hallarlo sin dejarse extraviar en la pura aprehensión de lo dado. Listo. Y sin temerle, esto va a ser muy importante, a la degeneración de la metafísica. Vistas así las cosas, nos podemos acercar entonces en este momento, llevando 17 minutos de nuestra exposición, a unas conclusiones generalizadas que bien pueden plantearse a modo de interrogantes. Digamos asuntos como estos. Es claro que el yo no encadena la conciencia. Está sometido que Lacan. Estoy leyendo textualmente a Sartre. Si se insiste en llamar sujeto una suerte de un yo sustancial o una categoría central, siempre más o menos dada, entonces hay una reflexión, y es que hay que dar por muerto al sujeto. Y dirá Sartre cerrando en la página 4, yo mismo critiqué esta concepción en mi primer ensayo sobre Husserl. Entonces estamos ante un nuevo humanismo, ante la oportunidad de una nueva conciencia de humanidad. Estamos ante la ocasión de valernos desde la postura sartriana para decirle a la humanidad, humanidad, aquel cuento de que estamos condenados a la libertad y que entonces la libertad nos lleva al absurdo y todo lo demás desde las posturas sartrianas, ya es hora de cambiar todas esas miradas, ya es hora de cambiar todas esas posturas. Hay que arrojar al yo por fuera de la conciencia como un existente en sí. Por eso hay que darle la bienvenida al humanismo sartriano. ¿Cómo qué? Como una impostergable tarea por la libertad humana. Se tratará entonces de un humanismo paradójico, por supuesto, porque en tiempos de deshumanización, de poshumanización, de transhumanismo y de todas esas categorías, la libertad humana debería ser un principio que no se negocie. Y en Sartre eso está absolutamente claro. El yo trascendental cumple una finalidad y es enmascarar a la conciencia en su propia libertad. No desenmascarar, enmascarar, ser capaz de arropar a la conciencia en su propia libertad. Y en ese enmascaramiento aparece entonces esa relación entre libertad y voluntad que será muy importante en Sartre y que no trataré por cuestión de tiempo, pero que se vuelve trascendental sobre todo en su obra La trascendencia del ego, ¿sí?
Entonces van a aparecer allí unos esbozos fundamentales. Hay que desterrar el yo de la conciencia. El yo trascendente y fenoménico deviene en un existente comprometido con el mundo. Estamos ante un compromiso con el mundo. La fenomenología será una de las corrientes más importantes. Es más, en el existencialismo es un humanismo. Sartre se va a declarar más como fenomenólogo que como existencialista o como filósofo existencialista, como se les suele llamar con mucha facilidad. Finalmente, se están cimentando aquí las bases de una ontofenomenología. Oigan eso tan importante. Ontofenomenología. Dar razón de la fenomenología, encontrar el ser en lo fenomenológico, pero de una moral comprometida. Y eso lo trabajará Sartre en El ser y la nada. Dicho de otra manera, el yo fenoménico se hace responsable de él mismo. Hay una perspectiva moral de cara a la libertad humana. Concluyamos entonces diciendo con Sartre, ¿sí?, una expresión absolutamente importante. Basta con que el yo sea contemporáneo del mundo y con que la dualidad sujeto-objeto, que es puramente lógica, desaparezca de cualquier preocupación filosófica. El mundo no ha creado el yo no ha creado al mundo. Ambos son objetos para la conciencia absoluta, impersonal, oigan eso, y por eso se hallan unidos. Esta conciencia absoluta, cuando se purifica del yo, ya no tiene nada del sujeto y no es tampoco una colección de representaciones. Es sencillamente una condición primaria y una fuente absoluta de existencia. Y en esa relación de interdependencia entre yo y el mundo, basta que el yo aparezca como peligro ante el mundo, dirá Sartre. No hace falta más para fundar filosóficamente una moral y una política absolutamente positivas. Quedan sentadas las bases de una ontofenomenología que, más que despersonalizar la conciencia, ha conquistado la libertad. El giro sartriano hacia una filosofía de la libertad ahora es posible. Y es precisamente, y permítanme en 30 segundos, el que podamos decir en ese giro hacia la libertad lo que en estos tiempos bien un autor colombiano como Carlos Castro Saavedra, un gran escritor internacional, nos propone en este hermoso poema de Camino de la Patria con el que cierro mi intervención. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas, cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra, cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca, cuando la libertad entre a las casas con el pan diario, con su hermosa carta, cuando la espada que usa la justicia, aunque desnuda, se conserve casta, cuando los reyes y siervos junto al fuego sean de amor y de esperanza, cuando el vino excesivo se derrame y entre las copas viudas se reparta, cuando el pueblo encuentre y con sus manos teja él mismo sus sueños y su manta, cuando de noche grupos de fusiles no despierten al hilo con su habla, cuando al mirar la madre no se sienta dolor en la mirada y en el alma, cuando en lugar de sangre por el campo corran caballos, flores sobre el agua, cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla, cuando el amor sacuda las cadenas y le nazcan dos alas en la espalda, solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. Filosofía de la libertad, la gran apuesta sartriana. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo al padre César Ramírez por su exposición sobre la comprensión de la ética desde la fenomenología de Jean-Paul Sartre. Es bien interesante, empezó su exposición diciéndonos que nadie tiene la culpa de la cara que tiene,
sino de la cara que pone. Me parece eso súper interesante porque nos llama ya a la actitud. Esta ética sartreana nos invita justamente a la elección, producto de esa frase también sartreana, ¿no? De que el hombre está condenado a ser libre, pero aquí el padre César nos habla que la moral sartreana nos pide un compromiso, y es que el ser humano es el ser que elige, y el yo no encadena a la conciencia. Hay que arrojar, decía el padre César, que es la propuesta sartreana, al yo por fuera de la conciencia. Es una exposición bastante interesante desde la fenomenología. Para comprender a Sartre, nos invita a releer a Sartre, no solamente desde sus obras filosóficas, sino también desde sus obras de teatro. Entonces, agradecemos muchísimo al padre César y les pedimos a los participantes que en la sección de preguntas y respuestas, pues, coloquen sus inquietudes, o si no, también en el chat, para ir organizando las preguntas tanto al padre César como a Diana. Y para cerrar, ahora vamos a escuchar al doctor Víctor Isa Villasís, que él nos va a hacer la ponencia sobre educar para la alteridad desde la ética como filosofía primera. El doctor Víctor Isa Villasís tiene un doctorado en la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene también un máster en filosofía en la misma universidad, tiene una maestría en pastoral juvenil, actualmente es el director del área de razón y fe de la Universidad Politécnica Salesiana y también es el coordinador del grupo Ataraxia de investigación. También colabora con otras universidades en aspectos de filosofía. Bienvenido entonces, doctor Víctor Isa Villasís, tiene la palabra. Buenas noches, querido padre Juan, ¿cómo está? Qué gusto. Doctor César Ramírez, también un gusto. Diana, desde México, desde Colombia. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos visto dos posiciones muy interesantes, el personalismo y el existencialismo desde el humanismo. La mirada que yo voy a trabajar un poco es un tanto de la fenomenología, pero desde otra acera. Por eso quiero comenzar con una pequeña historia y quiero compartirles. Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. ¿Qué les parece? Ubuntu, cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron esta palabra, Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Ubuntu en la cultura Xhosa significa yo soy porque nosotros somos. Creo que esta pequeña historia nos da ayuda a comprender la mirada distinta que quiero trabajar en esta tarde, en esta noche. Para esto, pues, quiero hacer también un breve recorrido de algunos elementos indispensables, algunos elementos que pueden ayudarnos mucho en la comprensión de esta temática. Voy a continuar compartiendo. ¿Qué es lo que sucede? Presentamos aquí la ética de la alteridad frente al antropocentrismo y frente a una educación para la competencia y la excelencia. ¿Qué significará esto? Pues vamos a irlo descubriendo. Somos hijos de dos tradiciones. Por un lado está la tradición griega y por otro lado la tradición hebrea. También somos fruto de una conjunción, la circunstancia romana y el cristianismo.
Frente a estas circunstancias, vemos algunos aspectos de las ontologías también que aparecen, de los estudios del ser. Miren este cuadro tan agradable, ¿no? ¿Sí? La intención, los sentidos, la razón, lo real, lo irreal, la existencia, la identidad, el actuar, el interpretar, la experiencia, el pensar, la cognición, la comprensión. Si bien es cierto, somos hijos de estas tradiciones, hemos ido haciendo todo un recorrido para poder ir descubriendo el pensar del hombre y de la existencia. Pero en un momento dado también aparece la fenomenología, que es una corriente de filosófica moderna, que hace especial hincapié en el papel central del receptor a la hora de determinar el sentido. Esto lo dice Raman Seldin. Constituye un intento de resucitar la idea, abandonada desde los románticos, de que la mente humana es centro y origen de todo sentido. Frente a esto, habríamos que pensar un poco desde la figura que también ya presentó el padre César, Husserl, el padre de la fenomenología. Y claro, en cierta manera, él, como bien lo mencionó, va a trabajar también el aspecto de la intuición para poder comprender esta percepción del ser, pero no desde la percepción psicológica como se estaba presentando a principios del siglo XX, ¿no? Y a finales del XIX, sino también desde la filosofía. Por eso hay un cambio radical también en lo que presenta Husserl. Y entonces hay un problema de la percepción de la realidad. El lema de este movimiento es ser fiel a lo que realmente se experimenta, de ahí que se defiende la intuición como instrumento fundamental del conocimiento. La idea de que el mundo hay hechos, pero también esencias. Los hechos son realidades contingentes, las esencias las realidades necesarias. Como vimos, el gran pensador Sartre va a dar un giro también a esto y como bien lo dice Padre César, me encantó esa parte de cómo nos lleva hacia un humanismo, ¿no? Sin embargo, para nuestra exposición y sobre todo para presentar a Levinas, tengo que también presentar a Heidegger y el Dasein en su libro Ser y Tiempo. Él presenta el ser ahí, por supuesto, como un ser arrojado en el mundo, como un ser fuertemente sometido a su singularidad, pero está ahí, está ahí. Y entonces Emmanuel Levinas aparece en este movimiento del siglo XX, un hombre que pasó por los campos de concentración, judío, lituano, francés también. Y claro, él hace una división, se separa un poco del pensamiento de Husserl sobre la fenomenología y de Heidegger, ¿no? Y aparece esta fenomenología de la otredad, que es muy interesante. Y también él nos va a hablar del rostro del otro. Claro, si no se hace esta distinción, si no vemos la separación que hace Emmanuel Levinas, si no distinguimos que él no toma la tradición griega, sino que toma la tradición talmúdica, la tradición hebrea, entonces no se le puede comprender en su totalidad a Emmanuel Levinas. Por eso cuando yo estudiaba un poco tuve que hacerme medio judío, desde la perspectiva de trabajar el Talmud, de descubrir desde qué perspectiva piensa Emmanuel Levinas. Y por eso decía al principio que hay que ver esta filosofía desde la otra acera. No tanto desde el sistema occidental que presenta o que tiene como la fuerza a los griegos y todo el proceso de Occidente, sino que Emmanuel Levinas se para desde otra acera, desde la perspectiva hebrea, desde el judaísmo, para poder ayudarnos a entender que hay otra manera de mirar al otro, sobre todo su rostro. El yo como totalidad es una de las cosas importantes que aparecen en esta ética, y el otro como infinito. A mí no me falta nada, sería más o menos para palabras un poco menos precisas como las filosóficas que genera Levinas, pero el otro es el que me sostiene. ¿En dónde se sostiene la totalidad? Pues en el infinito. Por eso el yo frente al otro es infinitamente responsable, dice, ¿no? Infinitamente responsable. Pero no es responsable
solamente de cargar con él, sino de responder por él, de volverse la voz de aquel a quien se le ha quitado incluso la voz. Volverse incluso el rostro de aquel a quien han quitado su rostro. En esta circunstancia, en esta perspectiva, podemos comprender muy bien con un ejemplo para descubrir la respuesta. La respuesta del otro se puede mirar cuando una mamá se hace cargo de su hijo, cuando responde por él sin incluso haber visto sus ojos, sin haber sentido su piel, sin haber tocado aún sus manitas, sin conocerle. Esa mamá responde por ese niño. ¿Pero por qué responde? Porque ella misma se ha vuelto parte de ese ser. O sea, el ser madre no es por sí misma, sino porque hay otro. Pero en su vulnerabilidad, en su ser indefenso, de repente le sostiene. Entonces, aquí hay una mirada interesante que hay que descubrir. Generalmente, las acciones políticas, ¿sí?, las acciones incluso éticas, van muy ligadas a la asistencia, a cuidar a aquellos que son vulnerables. De repente, Levinas nos dice, hey, son los vulnerables, son los indefensos los que te hacen ser. Esto es un cambio, o sea, cuando me comencé a pensar en esto, cuando estudiaba Levinas, yo dije, wow, aquí hay algo que hay que descubrir de otra manera, porque estamos acostumbrados generalmente a ver al otro, sobre todo al vulnerable y al indefenso, como el que necesita mi ayuda. Y de repente Levinas me dice, no, es él el que te hace ser. Y esto en la política, en las situaciones democráticas, no se ha valorado todavía. O se tiene muy poquito en cuenta, ¿no? Porque generalmente hasta los proyectos van ligados a buscar al vulnerable. No tienes que buscarle. El vulnerable por sí mismo nos hace ser lo que somos. Y por eso a mí me suena muchas veces mal esta palabra incluir o la inclusión, porque es una actitud de poder. He aquí otra circunstancia de Levinas, porque cuando Levinas habla del rostro, él dice, no es el rostro concreto, el rostro que tiene un nombre, porque en el rato que uno le pone nombre al rostro del otro, lo etiqueta, lo mata, lo elimina. Entonces no puedes hacer eso cuando el rostro del otro te sostiene. O sea, no puedes salirte de la otredad. Y por eso digo, cuando se habla de la palabra inclusión, ¿quién incluye al otro? Claro, el que tiene poder de incluir. ¿Sí o no? Porque no es el que no tiene poder el que incluye. Entonces, por eso ahí aparece una palabra que es mucho más bonita, que es la aceptación. Pero por supuesto, en un sistema en el cual vivimos en una sola vereda, no vemos la otra vereda, pues la palabra inclusión suena bien. Pero si aparece la otra acera, la palabra inclusión no sonaría bien porque sería una circunstancia de poder. Aquí habría que hablar de aceptación, de consideración. Quiero ir otro momentito de nuestra presentación. Permítanme compartir. Aquí. Esta es una diferencia también vital e importante. Ya decía que la responsabilidad como respuesta, pero aquí aparece el ser ahí, que está ligado y complicado en el tiempo, como he puesto esa imagen, y el M aquí. Levinas se separa, tiene una diferencia con Heidegger sobre el ser ahí, y utilizará a Isaías, el profeta,
cuando Dios un poco se pone a preguntar, bueno, ¿a quién voy a enviar? Y de repente Isaías aparece y le dice, heme aquí. Y luego dice, mándame a mí. Pero el heme aquí es uno de los rasgos muy interesantes de esta filosofía en Levinas, porque le lanza al hombre a responder y responder con toda su vida, con toda su vitalidad, con toda su experiencia. Pero no porque el yo sea muy importante, sino porque aparece como una respuesta a pensar a la ética desde otra mirada, como filosofía primera. Aquí me voy a permitir leer la definición de la filosofía desde los griegos como amor por la sabiduría. Esa es la que generalmente nos han enseñado. El conocimiento como fuente inicial del ser. Incluso Sócrates trabajaba bastante esto. Pero el giro de Levinas, desde la tradición hebrea, le pone a la filosofía como la sabiduría del amor. Es el amor la fuente primaria del ser. Y de repente entonces el amor aparece como respuesta ética y no el conocimiento. Una gran diferencia, y por eso aparece el heme aquí y el iliá, ¿no? El ahí, hay. Hay algo aquí, hay algo en el proceso de creación. No hay el silencio solamente. El ser es un hay. Es algo que puede crear, es algo que puede generar. Por eso la sabiduría del amor no determina ni conceptualiza, no etiqueta ni define, no ejecuta al otro con la palabra y la definición. Cuando la respuesta primera es el amor, una nueva ética aparece. Es la aceptación sin etiquetas. Es una respuesta aceptando que el otro me sostiene, que no soy sin el otro, que el otro define mi existencia. Por eso, cuando hablamos de educar para la disponibilidad y la respuesta, estamos hablando que se requiere fortaleza y voluntad para poder mirar el sistema, incluso educativo, desde esta otra mirada. Se requiere comprender la existencia como una interrelación profunda, no solamente como un diálogo, ¿no? Sino como una interrelación. Integrar la interdependencia como un aspecto natural y holístico. Y no educar para la competencia y la excelencia, sino para el servicio y la cooperación. En este ámbito, entonces, lo que cabe decir es que Levinas nos invita muchísimo a descubrir no solamente otra mirada, porque incluso la mirada él la cuestiona, ¿sí? Porque la mirada rápidamente evalúa. Él habla de la escucha. Y este es un valor interesantísimo para educar, para construir ciudadanos éticos distintos, porque generalmente nos han educado para el conocimiento, nos han educado muchas veces también para mirar, para sostener la observación, para investigar, para descubrir, ¿no? Está bien, pero Levinas nos complementa con la escucha. Si el ser no se vuelve un ser de escucha, entonces solamente se oye a sí mismo. Por eso para Levinas es muy importante descubrir que el otro, yo puedo acceder al otro siempre que lo escucho, o sea, siempre que hay una aceptación profunda. Cuando hay vinculaciones de poder, como lo bien estudia Foucault, la escucha no es muy valedera, vale el discurso. El discurso convence. Por eso ustedes ven que los candidatos muchas veces que se presentan manejan discursos, no escuchan. Porque la escucha requiere otra actitud y esa actitud política tiene que ser también educada.
en el proceso que hemos ido llevando aquí adelante en la universidad, hemos propuesto desde el grupo de investigación Ataraxia el poder acceder a un estudio de la filosofía, ¿sí?, en una maestría. Y hemos propuesto esta maestría, un proyecto de maestría con mención en ética, política y sociedad. Una maestría en filosofía. Pero tiene estos elementos de la alteridad. Tratar de descubrir en la ética, en la política y en la sociedad estos elementos de darle un giro también a la manera de hacer política, a la manera de ser ciudadanos. Está en buen camino. Creo que muy pronto estará ya en el Consejo Superior y por eso también en este webinar queríamos presentarles esta buena noticia de este proyecto tan interesante que la Universidad Salesiana quiere dar a conocer y que estará muy pronto para poder estudiarlo, para poder disfrutarlo también y para ¿por qué no?, para poder establecer también otros elementos desde la ciudadanía y la política. Realmente, como les mencionaba, quiero concluir con 3 aspectos para educar para la disponibilidad: la escucha, la respuesta y la disponibilidad. Estos 3 elementos pueden ayudarnos a generar un ciudadano más disponible, más en escucha, ¿no?, y más predispuesto a solidarizarse desde su propia vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estos momentos. Agradecemos al doctor Víctor Isa Villasís por su exposición sobre educar para la alteridad desde la ética como filosofía primera. Bien, invitamos a todos los jóvenes que están presentes o al público que nos acompaña a que elaboren sus preguntas. Mientras tanto, yo voy a hacer una pequeña síntesis de lo que nos ha presentado Víctor Isa Villasís. Nos presentó primeramente una parábola, ¿no?, del Ubuntu en África. ¿Cómo puedo ser feliz yo si el otro no lo está? Sí, yo soy porque nosotros somos. Esa era la moraleja. Nos hablaba de que somos producto de una tradición griega y también de una hebrea, aunque la hebrea como que está subyacente. Y nos habló de Levinas, desde la fenomenología de la otredad, nos la presentó. Nos hablaba del yo como totalidad y el otro como infinito. El otro es el que me sostiene y me hace ser, manifestaba el doctor Víctor Isa. El yo con el otro es infinitamente responsable. El yo es responsable infinitamente del otro. Y nos hablaba de que es mejor hablar en este mundo en el que estamos, occidental, de mercado, que es mejor hablar de aceptación en lugar de inclusión, porque ese término ya nos pone en un juego o rol de poderes. Habló del distanciamiento de tanto del ser ahí de Heidegger y el heme aquí de Levinas, como que el heme aquí asume esa responsabilidad de ser el ser ahí. Por lo tanto, él decía que el yo es el responsable de la vida, de todo lo que le rodea, inclusive del otro. Y Levinas, pues le define a la filosofía o habla de un concepto de filosofía distinto al que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Habla de la filosofía como la sabiduría del amor. Y por último, plantea que Levinas prefiere la escucha a la mirada, porque la mirada siempre juzga. Entonces, desde la filosofía de la alteridad se habla del ser que escucha. Y terminó planteando algo interesante, que es que justamente debemos ser seres que escuchan, que prestamos nuestro contingente para hacer de este mundo un mundo mejor. Si no, sería muy complicado. Bien,
Vamos a pasar entonces a las rondas de preguntas y de cuestionamientos. Tenemos algunas preguntas y voy a hacer una primera pregunta para Diana. Nos preguntan por aquí, un segundito. Manuel Burgos, es un personalista moderno. Pero, ¿qué hacemos con la idea de personalismo actual? Donde la persona, en el mundo en el que vivimos, no es más que un sujeto, objeto del mercado, es una mercancía, es un sujeto que está sometido a la producción y nada más, no se considera la persona. En las empresas se nota que más vale por lo que puedes producir más que por tu ser como persona. Diana, te escuchamos. Muchas gracias. Me encanta la pregunta porque finalmente también mi background está dividido en esas dos disciplinas, ¿no? En la disciplina de empresas y en la filosofía. Y sí, en efecto, estamos vistos, la persona hoy en día está visto dentro de un mercado, incluso hablamos de los mercados de la vida, ¿no? Donde la gente se cosifica, donde la mano de obra en las empresas, nosotros vemos nombrado a los seres humanos como recurso, incluso lo vemos en el nombre, ¿no? De recursos humanos. Bueno, este es un concepto que ha cambiado precisamente porque nos hemos dado cuenta que la realidad es otra, que la realidad nos ha dicho que así no es como se debe de ver al ser humano, porque el ser humano ha gritado por medio de la realidad de que no debe verse el ser humano de esa manera. El ser humano es una persona, es un ser corpóreo y espiritual, es un ser que dentro de su corporidad, en sus roles que ocupe, en su trabajo, en su vida diaria, en donde se encuentre, sigue siendo una persona corpórea y espiritual. Es ahí precisamente donde entra el personalismo, es ahí por eso que decimos que el personalismo actual, el personalismo ontológico moderno es el personalismo que entra en toda disciplina, que podemos hablar del personalismo desde la administración pública, la administración privada. Comentaba la persona que hizo la pregunta acerca de Juan Manuel Burgos. Juan Manuel Burgos es considerado un filósofo personalista, no tanto un filósofo moderno, porque si recordamos un poco, ahorita hablaron de fenomenología, si recordamos un poco al grupo de Gotinga, este grupo de personalistas que asumían precisamente la fenomenología como método de Husserl, pasa el tiempo que ellos se dejan ese epoqué de Husserl porque decían que el hombre, el ser humano, no puede dejar de lado, no puede ver todo entre comillas, no puede dejar de lado su ser, su emoción, su persona, el amor, todas esas emociones que lo hacen ser, no las puede dejar de lado para ver lo demás entrecomillado. Ese ser es espiritual, ese ser es afectivo, ese ser es esa persona que fue desde el inicio de su nacimiento, desde su concepción, hombre, mujer, antes de que siquiera tuviera genitales, desde su concepción, ese es, y ese ser es en todos los ámbitos de la vida, incluso en los ámbitos administrativos. Es una realidad a la que nos estamos enfrentando, y bien lo dice la persona que hace la pregunta, que nosotros mismos nos estamos cosificando. Todos aquellos factores que aplican para el mercado, como la ley de la oferta y la demanda, y aquel gran padre de la economía, Adam Smith, con la mano invisible, pues lamentablemente está poniendo su mano también en la vida humana. La vida se está cosificando ese trabajo de las personas, se está cosificando incluso, si nos vamos a temas bioéticos, el vientre materno, porque hablando de vulnerabilidad, como bien lo expresaba de una manera maravillosa y me encantó la conferencia que dio el doctor Víctor Isa por muchas cosas, dentro de lo que él decía hablaba de la vulnerabilidad, y esta vulnerabilidad está siendo utilizada en la cosificación de las personas. Esta vulnerabilidad, que no solamente es económica, pero sí se está utilizando desde el punto de vista económico y que cada vez es más grave por la condición de globalización que vivimos.
esta situación de las redes sociales y esta situación de la tecnología que ahora tiene un boom muy fuerte. Lamentablemente, como les decía en la breve plática que les daba, se crea un abismo muy fuerte entre estas ciencias positivas y esta tecnología y toda esta información que recibimos que puede ser fácilmente comprobable, con este encuentro con la filosofía, con la reflexión, con el ser, con quiénes somos realmente. Y esto ocasiona que se vuelva una ola, un tsunami sobre la persona. Todas las ciencias positivas, todas las ciencias tecnológicas nos sobrepasan. Y ese sobrepasarnos también hace que todo esto cosifique al ser. Y cuando el ser deja de ser fin en sí mismo, como no podemos olvidar, que así lo decía la filosofía tradicional, como no podemos olvidar tampoco a Kant con esa aportación maravillosa, hablando de la dignificación y del fin último de la persona. Cuando dejamos que algo más, lo que sea, como bien dijo el doctor, el padre César, sea la libertad, o sea alguna otra característica que nos sobrepase, que sobrepase a la persona, que la persona se vuelva por debajo, se vuelva un medio de algo más, se cosifica. Y precisamente ese es el problema. Y precisamente eso es lo que está creando esta indignación y esta preocupación, no solamente de académicos, sino de muchos ámbitos. Y precisamente por eso es que estamos aquí, por eso es que damos voz y apertura a estos diálogos, porque sabemos en conciencia que esto no puede seguir sucediendo. Y también sabemos en conciencia que hay intelecto, que hay herramientas intelectuales que por medio de la palabra, que por medio de la búsqueda de la verdad que existe y que por medio del diálogo se encuentra, es la única manera en la que nosotros vamos a poder encontrar y vamos a poder abrir caminos para que dentro de cada persona entre esa visión y se sepa que no debe ser cosificado y a su vez no debe cosificar a nadie, no aprovechándose de la vulnerabilidad. Bien, agradecemos muchísimo, Diana, por la respuesta a esta pregunta. Volveremos con ella para una segunda pregunta después de una primera ronda. Existe una pregunta desde Argentina, una exalumna, agradecemos la pregunta de Gabriela Barrera, exalumna de la Salesiana. Ella pregunta al padre César, ¿por qué Latinoamérica tiene una sensación de desesperanza? Esta pandemia enfatizó la búsqueda de un individualismo donde las sociedades mostraron las caras reales que poseen. ¿Qué debemos hacer para contribuir y cambiar esta situación? Esta sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué Latinoamérica tiene una sensación de desesperanza y cómo podríamos contribuir para cambiar esta situación? Padre César, escuchamos su respuesta. Gracias, Gabriela, un abrazo y un abrazo también para nuestros hermanos argentinos. Yo creo que usted ha dado en el clavo con una expresión, porque tenemos una sensación de desesperanza. Creo que ya es hora que Latinoamérica, que todo este continente, los que hemos creado identidad filosófica, académica, literaria, nos creamos el cuento de lo bueno que somos. No creamos que solo existe una porción del mundo en las que las ideas fluctúan. No, aquí pensamos y pensamos mucho. Es más, en Argentina contamos con grandes pensadores y en otros lugares. Entonces parto del siguiente hecho. Y es que debemos creernos como continente lo bueno que somos. El Papa Francisco lo ha dicho de 1000 formas. Es más, ha denunciado de 1000 maneras lo que usted plantea en esa pregunta de ante el individualismo, ante eso que nos decían de que la libertad de mercado, lo que él llamó en sus expresiones la economía de goteo, iba a ser la gran solución. No fue la gran solución. Es hora que América Latina se crea el cuento de que somos buenos, de que, y no solo que somos buenos, sino que en nosotros hay cosas absolutamente importantes. ¿Y por qué ese individualismo? Fíjense que sin querer dar una respuesta última, pero no es gratuito que persona, pues la doctora Diana lo conoce mejor que yo, en su origen etimológico, prosopono máscara, sea aquel que vaya representando lo que nosotros somos y que luego desde el personalismo ha querido ir saliendo y dando a flote para tratar de reivindicar una postura personal. ¿Que la pandemia nos ha vuelto más individuales? Seguramente sí,
o a lo mejor nos ha vuelto más temerosos, o a lo mejor no ha dejado que cada uno de nosotros saque lo mejor que tenemos o sea capaz de mostrar ante los demás lo bueno que hay en cada uno. Para eso Sartre nos tendría que decir, indiscutiblemente, la conciencia de sí se vuelve un elemento fundamental, pero también el hacer uso de la libre elección, del libre albedrío que de tantas formas se presenta. Entonces yo creo que ante tanto individualismo es hora de aprender a saber que afuera hay una cantidad de invisibles que necesitan que les demos rostros. ¿Desde qué? Desde actividades como estas. Fíjense, esta propuesta, usted como egresada de la Universidad Politécnica Salesiana, del Grupo Ataraxia, eso de estar en calma, esa oportunidad que a todos se nos da para que en distintas partes del mundo se vea el pensamiento de unos amigos académicos latinoamericanos tratando no de entregar grandes soluciones, sino miradas para que podamos algún día encontrar esas soluciones. Se me ocurre que ese puede ser el mejor acercamiento posible. Agradecemos, Padre César, su respuesta. Y ahora para Víctor, la pregunta, bueno, son varias preguntas, pero que pueden contestarse juntas. ¿Cómo lograr cambiar la escucha de la sociedad respecto a la inclusión? ¿Cómo lograr que se entienda que somos, ellos existen? ¿Cómo lograr ese Ubuntu aquí en Ecuador? Creo que todas apuntan a lo mismo, ¿no? ¿Cómo lograr ese cambio de escucha de la sociedad respecto de la inclusión? Escuchamos la respuesta del doctor Víctor Isa. Gabriela, te saludo allá en Argentina. No nos pudimos ver, ¿no? Recuerdo mucho que fue mi alumna, muy buena gente, súper chévere. Y ahora qué buena pregunta que me haces, pero yo creo que el Ubuntu habita en los corazones de los seres humanos. Lo que pasa es que estamos acumulados de cosas. Creo que hay que aprender a viajar ligero. Tony de Melo ya lo hablaba así de sencillo y creo que el Papa Francisco lo tiene clarísimo. Es un poco desprenderse de ese egoísmo absurdo en el cual estamos viviendo y absorbiendo lastimosamente. El primero, desde el conocimiento, es quitarse la idea de que tenemos la verdad, sino que la verdad se construye. El segundo es aprender a darse cuenta de que es el otro el que me hace. No puedo, ni siquiera yo vivir solito, hasta para que me regalen una manzana necesito del otro. Y entonces ese Ubuntu está allí, pero hay que, como ese diamante hermoso que tenemos, está envuelto en cebolla, entonces hay que quitar, y para que se quite la cebolla hay que llorar. Lo que pasa es que estamos también en una sociedad en la que se nos quita el derecho al dolor. El sufrir, bueno, uno puede aprender a sufrir o no, pero el dolor es necesario, o sea, el dolor hay que aprender a vivirlo, y cuando uno lo vive se da cuenta, oye, qué doloroso ha sido esta situación. El día que murió mi madre, el 9 de septiembre pasado, yo en ese rato pude descubrir cuán doloroso había sido para muchos amigos míos la pérdida de su madre. Entonces, hay que aprender del dolor, no hay que aprender a sufrir con el dolor, hay que aprender del dolor. Y cuando uno aprende del dolor ajeno, se da cuenta que el vulnerable soy yo, no es el otro, ¿no? Pero eso, en el Ecuador, hacerlo, se necesita de educadores que aprendan a mirar desde otra vereda, de políticos, de abogados, de ciudadanos, de policías, en realidad todos. ¿Y cómo se hace esto? Mejorando la educación, teniendo diferentes criterios para educarnos. Gracias. Ok, gracias, doctor Víctor Isa. Volvemos con Diana. La pregunta que llega por acá es la siguiente. ¿Qué rol juega una persona en la pseudodemocracia donde nos encontramos que nos limita simplemente al voto? Repito la pregunta. ¿Qué rol juega una persona en la pseudodemocracia en la que estamos, donde solamente nos limitan políticamente hablando
al voto. Te escuchamos, Diana, en tu respuesta. Muchas gracias. Pues muy buena pregunta, un reto la pregunta, y voy a contestarlo de dos maneras. Una, la democracia, ¿no? Democracia, nosotros vivimos una democracia de mayorías, para empezar. Vamos a asumir que son mayorías y vamos a asumir, nosotros somos todos nosotros, somos pueblos latinos que sufrimos de condiciones como corrupción y otro tipo de condiciones muy similares, ¿no? Lamentablemente también nos hermana eso, también somos hermanos de eso, de muchas cosas muy buenas y de mucha tradición, pero también de eso. Entonces vamos a asumir y vamos a dejar de lado la corrupción y vamos a suponer que es una democracia real y que es una democracia en mayoría. Bueno, desde ahí el concepto de mayoría empieza a ser corrompible, porque donde hay corrupción, y me refiero a corrompible de ideas, no a otro tipo de corrupción, cuando la ideología supera a la realidad, supera a la persona y el poder se apodera de la persona, el poder y sus ideas de poder y de lograr algo más se apoderan de ese ser y esa persona cree que de esa manera va a lograr ser felices. Y aquí sí recuerdo la filosofía tradicional, que Platón y Aristóteles decía que cuán valioso era ser político, porque político significaba ser servidor y servir realmente a los demás, ¿no? Lamentablemente eso no es una realidad. Y hablando de democracia, la democracia de mayorías es una democracia que es fácilmente manipulable. En una democracia de mayorías, pues lamentablemente no necesariamente el mejor es el que está en el poder, pero vamos a suponer que es una democracia en la que los votos que le da esa gente llevan a esa persona al poder. Si esto fuera cierto, yo me remontaría un poco a la sociología y estos sociólogos que también trabajaron de la mano con filósofos, cuando decían que cuando hay una gran democracia, lo decía Tocqueville, es un gran sociólogo, decía, cuando hay una democracia ganada por la mayoría de los votos, pues se corre también un riesgo que se pierda, que se crea un colectivismo. Y dentro de este colectivismo, que eso es lo que está sucediendo en muchos de los lugares que estamos viviendo, que estamos habitando, esos colectivismos llegan a cosificar a la persona. Y entonces la persona cosificada se vuelve una utilidad, una cosa para quien ostenta este poder y quien tiene estas ideas de que la felicidad solamente se encuentra con este poder y se vuelve manipulable. Y esta persona que hace la pregunta dice, ¿cómo le hago yo? O sea, ¿cómo me puedo encontrar yo con realmente ser una persona y no solamente una cosa que me utilicen con un voto en esta democracia, esta falsa democracia? Y yo le diría que es efectivamente ejerciendo su ser, porque precisamente la persona, el modelo de persona, la plenitud de persona se encuentra en Cristo. Ahí es donde se encuentra la plenitud de persona está en Él. Y si nosotros nos encontramos con quiénes somos realmente, con esa persona libre, con esa persona capaz de tener misericordia ante los demás, con esa persona capaz de aportar, con esa persona racional, esa persona emocional, y somos capaces de conocernos en conciencia, entonces seremos capaces en responsabilidad de enfrentarnos ante algo que esté en contra de la dignidad y asumir las consecuencias en ello. Entonces yo diría que va en función de conocerse, de saberse quién es, con ese modelo de persona y de asumirlo con responsabilidad y valentía como ciudadano. En ese interés que no lleve a la individualidad, sino ese interés que lleve al interés común, al interés de los demás. Muy bien, agradecemos a Diana por su respuesta. Continuamos con el padre César con la siguiente pregunta. ¿Cómo desarrollar una filosofía de la libertad en un mundo que tiene un sistema que coarta a las personas? Es decir, un sistema que desde lo educativo, la escuela, el colegio, no permite la elección, sino que ya está todo definido, ya está todo dado. Por lo tanto, el
latinoamericano que hace un momento estábamos hablando, no ha aprendido a elegir, no ha aprendido a ser libre. Sí, me parece, o sea, que es una pregunta que viene muy al caso en todo el contexto de este evento académico. eh, Sartre nos tiene unas respuestas, pero creo que Levinas, incluso Burgos, el mismo Munier también podría darnos algunas otras. Y es que indiscutiblemente los seres humanos estamos condicionados. Y en ese estar condicionados, nos condiciona el trabajo, nos condicionamos a nosotros mismos, nos condicionan los otros, nos condiciona el entorno. Entonces hay un momento en el que todo se nos va yendo hacia adentro. Y entonces el hecho de que se nos vaya hacia adentro implica que en algún momento el ser humano, cada ser humano, usted y yo, cada uno, cada individuo, por eso fíjense que ese ser humano a lo largo de la historia del pensamiento ha sido visto o como persona, o como individuo, o como sujeto. Es un momento en el que sale como del caparazón, dice, a ver, soy capaz de asomar la cabeza y al asomar la cabeza voy a tener quien me la golpee, voy a tener quien me dice eso no se haga, eso no se dice, eso no puede ser de esa manera. Yo creo que muy unido a la pregunta del latinoamericano, como lo dice usted, y es precisamente esto, porque es el momento en el que cuando yo soy capaz de reconocer lo bueno que soy, el libre albedrío que hay en mí, la capacidad que tengo de autodeterminarme, ahí está Sartre, la capacidad que yo tengo de elegirme por encima de los otros, porque es que recuerden eso tan importante. Si hay una característica fundamental de la libertad, es que la libertad de mí mismo implica también la elección por la libertad del otro. Entonces, esa sumatoria de libertades tiene que ayudarnos a una emancipación, así como suena el término, a ser capaz de emanciparnos, que va mucho más allá que de empoderarnos, a ser capaz de decir a qué le apuesto y a qué no, por qué me inclino y por qué no, por qué decido y por qué no. Si nosotros todavía hoy seguimos permitiendo que otros decidan por nosotros, seguramente la emancipación va a demorar mucho más de lo imaginable. Seguramente, si todavía le permitimos a otro que intervenga en nuestra capacidad de decisión, en nuestra falta de empoderamiento, de emancipación, tenemos que empezar a crear comunidades de individuos, o sea, es decir, varios individuos capaces de tener ideas comunes para que en aras de la libertad sean capaces de decir a qué le apuesto y a qué no. Y mi libre albedrío, yo debería tener la capacidad de saber de los caminos que se eligen, cuál tomar. Que hay cosas que a veces se salen de nuestras manos porque de alguna manera hay la fuerza, entonces ya hablaremos de estados no democráticos, de otros asuntos, pero como seres humanos, en esa capacidad de elección, nadie, absolutamente nadie, podrá ni decidir ni elegir por mí. Y en eso las cartas constitucionales, incluso desde la política misma, son fundamentales. Cierro con esto. No se les olvide desde los griegos que los seres humanos primero somos políticos antes que ser éticos. Ok, Padre César, muchas gracias. Y recalcar esto, ¿no? Este evento y estas posibilidades de hacer pensamiento acá, desde estas latitudes, nos van empoderando en el mundo en el que estamos. Porque claro, como usted bien manifiesta, Padre, durante mucho tiempo nos han dicho que nosotros no pensamos, no hacemos filosofía, somos incapaces, 500 años de resistencia. Pero bueno, estos eventos nos van dando la oportunidad para que tengamos una palabra, que tengamos una voz y que vayamos escuchándonos los unos a los otros también. La última pregunta para el doctor Víctor Isa. Decían por aquí, ¿cómo hacer realidad esta filosofía de la otra edad cuando solemos clasificar o encasillar a las personas como blanco-negro,
indio mestizo, como hombre-mujer, homosexual, gay, como azul tomate, tú eres de tal equipo, tú eres del otro. Cuando vivimos en una sociedad que encasilla muchísimo a las personas y no termina de ver al otro como realmente un otro yo en un tú. Escuchamos entonces al doctor Víctor Isa cómo construir esta filosofía de la otredad, de la alteridad, cuando seguimos encasillando a los demás. Hay un libro que pude leer hace poco que decía ¿Cómo piensa el mundo? Y había todas las tradiciones del pensamiento, ¿no? Y una de las tradiciones es el pensamiento occidental, en el cual nosotros vivimos. Pero, por ejemplo, desde el pensamiento budista o desde el pensamiento hinduista, que también hacen filosofía no como la que hacemos acá, pero totalmente distinta. Para ellos no es tan importante el conocimiento primero, ¿no? Sino la emoción. Miren qué interesante ese cambio, y ese cambio ya genera todo un lenguaje distinto, todo un lenguaje distinto. Entonces también lo que decimos, las etiquetas que tenemos, son la herencia de un lenguaje apropiado que posiblemente no es el mejor. Entonces cuando etiquetamos o hacemos diferencias, no es que somos malos por hacerlo, sino que somos hijos de una tradición que no ha sido muy buena, que tiene que mejorarse, que tiene que transformarse, que tiene que ir descubriendo otras nuevas maneras de comprender la realidad. Pero creo que es necesario que exista personas que se atrevan a romper estos moldes. Cuando posteamos en las redes sociales, donde podemos influir a veces, y posteamos lastimosamente algo que hiere a otros como un chiste y lo llamamos meme, ya ese lenguaje, ese mismo lenguaje comienza a etiquetar, a romper la otredad. ¿Por qué? Porque la cosa es reírse con el otro, no del otro, pues. Pero requiere un cambio de mentalidad, requiere un cambio en la manera como educamos a nuestros hijos, en la manera como los tratamos, cómo hablamos con ellos, en la manera de relación alumno, ¿no? Profesor-estudiante, o sea, en todos estos aspectos tiene que haber un cambio. Yo creo que una de las cosas que yo estoy queriendo hacer desde la dirección que me han dicho que me haga cargo es aprender a escuchar. Porque creo que a mí me hace falta aprender a escuchar. Porque si no, mi lenguaje es el mío. Entonces tengo que aprender a escuchar lo que los otros dicen. No a decirles lo que quieren escuchar, pero sí aprender a escuchar para poder decir con un lenguaje nuevo a veces las mismas cosas, ¿sí? Pero que tienen un sentido distinto. En la historia del arte hay un momento en que de repente una persona firma un inodoro y lo manda a un museo. Y ese inodoro se convirtió en una obra de arte, no tanto porque expresaba la belleza, sino porque comenzó a darle un sentido nuevo a la estética. Eso es lo que a veces tiene que suceder. Tenemos que darnos el tiempo para revolucionar nuestro lenguaje y dejar de etiquetarnos, incluso nosotros mismos, porque a veces cuando estamos frente al espejo decimos, hoy estoy lindo, hoy estoy feo. No, simplemente eres tú. Y ahí comienza la vida a tener un significado diferente. Gracias a esto hablaremos mañana con los jóvenes de coworking, sobre todo el sentido y el propósito de la vida, porque a veces también el sentido y propósito de la vida está en un objetivo o en una meta a llegar, y no es verdad. El proyecto de la vida es en este instante. Nada más. Gracias. Muy bien, yo agradezco a quienes hicieron posible este evento y especialmente que me hayan dado la oportunidad de ser el moderador de este webinar para poder hacer historia
con mi historia. Cerramos con las palabras del doctor Roberto Briones de agradecimiento a todos. Sí, bien, yo quiero agradecerle infinitamente a Diana, al padre César, a Víctor, a Ronald y a todos aquellos que han participado inscribiéndose en este webinar, ¿no? Sí, es duro, es difícil intentar dar una respuesta a todas esas situaciones. Yo soy de la línea de María Zambrano, también filósofa personalista, y siempre he intentado entender la situación como una vocación. De hecho, ella afirmaba en Claro del Bosque que la vocación es un sistema de pensamiento que debe dejar lugar al individuo, ¿no? Lamentablemente, ahí está la diferencia entre vocación y profesión. Para la política se necesita vocación. Lamentablemente, la política se ha convertido en una profesión. Y eso es algo que si no tiene un sentido de pertenencia a la humanidad, a la persona, es vacía. Entonces yo quiero cerrar este espacio una vez más reiterando mi agradecimiento a todos, a los ponentes y a los participantes. Y deseamos que ustedes también nos ayuden motivando. No va a haber un segundo y un tercer webinar, siempre tocando estas mismas líneas, estas mismas temáticas, y que nos ayuden haciendo publicidad, motivando, ¿no? Porque en realidad uno de los problemas, y ya lo comentaba el padre César, ¿no? Es una emancipación, y para lograrlo tenemos que tener las bases. Entonces, lamentablemente estos espacios, una que no le interesa a mucha gente porque las verdades que se dicen aquí a veces hieren o lastiman, y otro que también, o sea, queremos mantener el status quo. Yo les agradezco, les felicito a todos, les felicito por el espíritu. Y nada más, este es parte de un proyecto que estamos nosotros desarrollando como grupo de investigación. El grupo se llama Ataraxia, Grupo de Arte y Humanidades, liderado por el compañero Víctor Isa, él es el coordinador de nuestro grupo. Y este proyecto es un proyecto que tenemos de formación. Ok, nada más, Ronald, muchas gracias y muchas gracias a todos. Será hasta una próxima ocasión para todos, ok, muchísimas gracias. Gracias, muy gentil.